La modernización de la educación. El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y con estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la libertad y la justicia. Estos son objetivos que exigen una educación de alta calidad, con carácter nacional, con capacidad institucional que aseguren los niveles educativos suficientes para toda la población. Asimismo, precisan la reafirmación y el acrecentamiento del compromiso del Estado mexicano con la educación pública. El gobierno federal, los gobiernos estatales, el Magisterio Nacional y la sociedad se proponen transformar el sistema educativo básico, con el propósito de asegurar a los niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de una comunidad democrática, que les proporcione conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad social y promoción económica de los individuos y que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los educados y de la sociedad en su conjunto. La estrategia para la modernización de la educación requiere un fuerte vínculo entre Estado, sociedad y asimismo del apoyo gubernamental. El cambio progresivo requiere el esfuerzo del personal docente educativo, tanto como de los padres de familia. La educación básica impulsa la capacidad productiva de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a considerar y a consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa distribución de ingreso, fomentar hábitos más racionales de consumo y enaltecer el respeto de los derechos humanos, el aprecio a la mujer, los niños y en la comunidad, y a facilitar la adaptación social al cambio tecnológico. Además, una buena educación básica genera niveles altos de empleo bien remunerados, una mayor productividad agrícola, industrial y mejores condiciones generales de alimentación y salud, y actividades físicas y cívicas más positivas y solidarias. La descentralización educativa estuvo vinculada a la problemática de Estado y educación. Consideraron temas que hacen a la distribución social de responsabilidades y actuaciones en el desarrollo futuro de la educación, principalmente las tendencias históricas. Ahora hablaremos de la descentralización educativa que tuvo principalmente la SEP. Este proceso está relacionado con el conflicto magisterial en cierne, bajo la idea central en que dicho proyecto descentralizador, más que administrativo, técnico u organizativo, es político, teniendo por tanto consecuencias en términos de la estabilidad y continuidad de la política educativa del Estado mexicano. En el sexenio del presidente Echeverría, la descentralización administrativa y educativa sería inicialmente adoptada como un nuevo modelo de crecimiento, reorganización y expansión del aparato educativo nacional en todos sus niveles. La justificación central adoptada para la puesta en marcha de un modelo de este tipo partió de la constatación de que la estructura existente de la SEP había ya alcanzado una enorme expansión que se desenvolvía con altas dificultades burocráticas y dentro de un contexto organizativo que no respondía eficazmente a los requerimientos establecidos por las necesidades de control y dirección que regían el funcionamiento de la dependencia. Se manifestaba así una marcada ausencia de planeación educativa, una deficiente coordinación entre las diferentes instituciones y una limitada aplicación de los procesos administrativos de organización, dirección y supervisión en el sistema. Por otra parte, la centralización administrativa existente y una incorrecta organización y distribución de actividades entremezclaba las áreas de responsabilidad y provocaba duplicidad de funciones. Los antecedentes que propiciaron dicho proceso se ubican a partir, como se mencionó, del sexenio del presidente Luis Echeverría, periodo conocido como el de la modernización y transformación educativa. El sexenio de José López Portillo se identifica como de desconcentración, política que retomó posteriormente Miguel de la Madrid al aplicar el llamado Plan Global de Desarrollo. El docente es antes, durante y después de la tarea magisterial de una persona como un proceso de socialización, una historia particular y un modo singular de ver la vida. El maestro no solo es un trabajador, es a la vez una persona, es un ser humano que estructura sus propios conocimientos, sus recursos y estrategias para resolver diariamente la problemática presente en el espacio educativo común del aula.
El hábitus, entendido como un sistema de suspensiones durables y transferibles, es decir, predisposiciones, que al integrar toda experiencia pasada funcionan en un instante como una matriz de percepciones, de apreciaciones y de acciones que predisponen la actuación del hombre en el mundo. En el caso del docente, su actuación en el espacio educativo, que se basa en su identidad como sujeto social y persona singular. El maestro, llegar al salón de clases no abstrae solamente la parte de sí mismo que corresponde al saber y las habilidades propias del historicismo. A diferencia de otras profesiones, la docencia está enmarcada en las relaciones personales, por lo que la interacción humana es constante. Miguel de la Madrid, 1982-1988, establecía para el sector educativo 3 propósitos principales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso a todos los mexicanos y a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, y mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. La enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección y la memorizaba, y con esto ya valía. En definitiva, captaban datos, pero sin llegar a comprenderlos o interiorizarlos. Los exámenes finales eran el único método de evaluación. El silencio era también un valor importante. Hablar en clase iba en contra del aprendizaje y el profesor apenas dialogaba con los alumnos. Además, la figura de este era efectivamente autoritaria. Miguel de la Madrid realizó un programa nacional de educación, cultura, recreación y deporte, del cual su objetivo principal era elevar la calidad educativa a partir de la formación integral de docentes, su profesionalización a través de la elevación a nivel de licenciatura, la educación normal, y de la impartición de cursos de especialización y actualización. La formación del maestro articulaba esfuerzos y experiencias en los ámbitos de formación inicial, capacitación, superación e investigación. Se estableció el acuerdo emergente de actualización para fortalecer sus conocimientos y desempeñar mejor su función. Se impartieron cursos intensivos a maestros, directores de escuela y supervisores. Esto dio origen al Plan de Estudios 1984, que exigía para el ingreso estudios de nivel medio superior y estaba diseñado para 4 años, durante los cuales se generarían docentes capacitados para la investigación educativa y al mismo tiempo se les preparaba para su labor áulica. Se realizó la reformulación de contenidos y materiales educativos, con la revisión y actualización de los planes y programas de estudios en los distintos niveles educativos y de libros de texto gratuitos. Se incorporó los avances en el conocimiento científico y pedagógico. Se garantizó la unidad y el carácter obligatorio de la educación básica de 10 grados, además de la igualdad de oportunidades educativas en este nivel de estudios. En la educación preescolar se diseñó un nuevo programa: organizar mejor los contenidos para un avance gradual y sistemático en el conocimiento y aprovechar la participación de los padres de familia y la comunidad en la educación. Para la primaria, se aplicó un programa emergente para fortalecer el aprendizaje y el ejercicio de la lectura, la escritura y la expresión oral, reforzar el aprendizaje de las matemáticas y contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno, además de restablecer el estudio de historia, geografía y civismo. Para la secundaria se reforzó la enseñanza de lengua española y matemáticas, aumentando a 5 horas la impartición de clases de ambas materias. Se restablecería el estudio también de Historia Universal y de México, la geografía y el civismo. Se realizó la ampliación del uso de televisión y la radio en la enseñanza primaria y secundaria. Aunque los logros distaron mucho del eslogan de revolución con el que se designó, la crisis económica se reflejó en la reducción de recursos para la educación, en especial los relativos al salario de los maestros, que sufrieron un grave deterioro. Otro aspecto, el relativo a la descentralización, no mostró avance alguno. Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se realizó el programa de modernización educativa, que formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo. El apartado 7 contemplaba la educación superior y de posgrado, investigación científica, humanística y tecnológica. El tema más sobresaliente era la evaluación como un elemento clave para modernizar este nivel educativo. Era una medida de racionalización y reordenación interna en correspondencia a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social del país. En 1990 se realizó la revisión y reforma de planes y programas de educación básica. La evaluación y la calidad fueron elementos constantes, además de la renovación de libros de texto gratuitos. Algunos objetivos eran: hacer más eficiente y de mejor calidad la enseñanza, integrar el proceso educativo al desarrollo económico, emplear modalidades no escolarizadas para ampliar la educación y reestructurar la organización del sistema,
Entre las metas estaban la eliminación del aprendizaje memorístico, con la actualización de contenidos y métodos de enseñanza, el mejoramiento de la formación de maestros y el reentrenamiento de los que estaban en servicio. Una novedad estaba en involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los padres de familia, maestros y otros grupos sociales para hacerlos participar en la resolución de problemas concretos. También cultivar el talento y la creatividad de la niñez y la juventud. Vincular el aprendizaje a la producción en todos los grados. Se promovió la innovación científica y tecnológica, el rigor en el pensamiento y la sistematización en la acción para generar cultura científica y tecnológica. En cuanto a la historia, se insistió como principal tema en la enseñanza de una historia patria, para reforzar el espíritu nacionalista. La creación de Conaculta se dio en 1989 y el Ceneval en 1994. Para 1991 se creó el programa para abatir el rezago educativo PARE y las universidades tecnológicas con el propósito de introducir un subsistema público de instituciones de educación superior con programas de corta duración, 2 años, que permitía a los estudiantes la obtención de un diploma de técnico superior universitario al término de los estudios.